en este momento afrontando el país, el estado de excepción y también la categoría de el conflicto interno armado que se está viviendo. Está con nosotros Hugo Espín, él es experto penalista, analista en seguridad, con quien vamos a dialogarlo. Hugo, buenas noches, gracias por este espacio. Te saluda César García, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bien, Hugo, prácticamente está en marcha esto que es, no ha tenido precedentes. No sé si en historia republicana, si no me equivoco, haya antecedentes de que un presidente haya tenido que establecer un estado de guerra interna, que es prácticamente lo que se establece en este decreto 111. Ayúdanos a comprender qué implica, hasta dónde puede llegar y cuál es su objetivo. Bueno, efectivamente no tenemos un precedente histórico dentro de lo que es el marco democrático en el Ecuador para que un presidente haya declarado un estado de grave conmoción interna que determina precisamente con el decreto ejecutivo número 111 reconocer la existencia de un conflicto armado y sobre esta base el de emitir una consideración de la calificación de terroristas a 22 grupos de crimen organizado y establecerlos como objetivos de orden militar para que pueda efectuarse la neutralización de los grupos delictivos. Hay una serie de falencias que tenemos en esto porque precisamente determina en el artículo 5 ordenar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario, respetando derechos humanitarios para neutralizar a los grupos identificados en el decreto, en el artículo precedente, pero justamente uno de los temas fundamentales en ello es que la naturaleza de este decreto lo que se busca es un empleo total de la fuerza por parte de las estructuras de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para neutralizar a quienes ya han sido calificados de terroristas. Y si nosotros escuchamos las intervenciones que nos precedieron justamente del jefe del Comando Conjunto, del comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército y al comandante de la Policía Nacional, ellos ya hablan directamente no de incidentes con grupos delincuenciales o GDOs, sino de terroristas que han sido neutralizados, de terroristas que han sido detenidos y acciones de terrorismo que igualmente han sido ejecutadas. Dentro de la ciudad nosotros hemos vivido el día de hoy una tensa calma, sin mayor presencia ni policial ni militar, pero sí con calles vacías y en la ciudad de Quito me refiero, calles vacías y negocios cerrados. Entonces, efectivamente está en camino en este momento este decreto 111. Y para explicar esto que tú acabas de señalar, eh, me gustaría destacar que se trata de que no vamos a ver policías y militares deambulando por las calles en las grandes urbes. Habrá espacios de acuerdo a la inteligencia que tengan que ser resguardados, como lo son los sectores estratégicos, medios de comunicación y otros puntos. Pero hemos visto el despliegue de los operativos en los lugares donde pasan las cosas y me gustaría dialogar contigo, Hugo, sobre ello, porque por primera vez, al menos desde mi experiencia periodística, se está entrando en donde se tenía que llegar, a las guaridas, a los barrios en donde se encuentran estos individuos. En ese aspecto, ¿cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo ahora mismo? Yo no creo que declarar un estado de grave conmoción interna al nivel de que se declare la existencia de grupos beligerantes sea necesario para hacer una intervención en este nivel. Yo creo que la declaratoria del decreto 110 con la declaratoria de emergencia y movilización de Fuerzas Armadas y Policía podía permitir plenamente este tipo de operaciones, tal vez no alarmar tanto a la comunidad internacional y a la comunidad, a la sociedad ecuatoriana por el nivel con el que se está manejando esta situación. Como bien dices, no existen policías en las calles, no existe violencia directa en las calles, no la necesidad de una intervención militar en todos los lugares. Existe la necesidad de intervención y de acciones que es propio de un estado de emergencia, donde realmente existe una incidencia o una actividad delictiva que ha neutralizado la presencia del Estado. El día de hoy se está recuperando estos espacios, estos territorios, se lo está haciendo de una magnífica intervención por parte de la Policía Nacional. El evento de TC Televisión del día de ayer demostró el profesionalismo con el que actúa la Policía Nacional sin disparar un solo tiro
neutralizaron a los violentos que habían tomado el canal, que ya habían efectuado disparos. Estuvo al mando esto del general Víctor Herrera Leiva, directamente el jefe de la zona 8 del distrito de Guayas, distrito metropolitano del Guayas, lo cual demostró justamente que la policía está haciendo una acción directa, frontal, estructurada, muy fuerte, pero también mesurada en relación al excesivo uso de las armas o a la innecesidad del uso de las armas. Inclusive cuando se ha hablado que ha habido 5 personas neutralizadas frente a 329 violentos detenidos, efectivamente da claras muestras de que Fuerzas Armadas y Policía no están haciendo un uso desmedido de los medios entregados en dotación, sino que lo están haciendo de una manera muy profesional. Qué bueno, Hugo, y esto demuestra además que sí se podía hacer. No se había hecho por falta de decisión política y esperamos y auguramos que esta sea una luz al final de tanto sufrimiento que ha tenido este país. Muy gentil, gracias por este espacio, Hugo. Buenas noches. Muchísimas gracias también.